Y para la próxima vez, la tarea, estamos haciendo un bosquejo o un resumen de cada capítulo. Para la próxima vez vamos a leer hasta el capítulo 7, lo que ya deben haber avanzado hasta el 6, creo más o menos. Y he hecho un resumen de una hoja de cada capítulo o un bosquejo. Y hoy vamos a hablar de lo que se conoce como la doctrina número 2, libertad de la naturaleza pecaminosa o la naturaleza de Dios. Y es importante que tenemos tanto el libro como la clase, porque yo voy a decir algunas cosas en la clase. De hecho, de la mayoría de las cosas que yo voy a mencionar no están directamente en el libro y la mayoría de las cosas que están en el libro no están en la clase, pero se complementan. Entonces, por eso es importante que tienen las dos cosas. Y la clase pasada estamos hablando de lo que es el perdón de Dios. Y lo que nos dimos cuenta es que el perdón de Dios es total y es algo inmensamente grande. Dios está dispuesto a perdonar hasta las cosas más horribles. Y como dice en la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Jesús tomó el castigo por todos los pecados de la humanidad, y el que está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y recibir su sacrificio puede tener el perdón de Dios. Y ese nos lleva a una pregunta. Si alguien escucha eso, oye, Dios está dispuesto a perdonar hasta las cosas más horribles, pues eso nos puede llevar a una pregunta. Y esa pregunta, de hecho, Pablo lo hace en la Biblia, anticipa que sus lectores lo hacen, está en Romanos capítulo 6 y en el versículo 1. Y ahí dice, como que anticipando algo, él acaba de hablar del perdón de Dios, de la justicia de Dios, y él hace esa pregunta, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunda? Si es que el perdón de Dios es tan grande, entonces es una licencia para pecar. Eso quiere decir que ya nada más puedo seguir pecando, al cabo Jesús murió por mí y no importa. Y ese es lo que Pablo empieza a hablar. Y la respuesta corta está en el versículo 2, es en ninguna manera. Pero vamos a ver cómo podemos ser libres del pecado. Porque una cosa es que Dios me perdona de mis pecados, en el sentido de que ya no voy al infierno, tengo el perdón de Dios, puedo pasar una eternidad con Dios. Que eso en sí es una maravilla. Pero, ¿qué pasa si aquí en la tierra no puedo ser libre del pecado? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a comenzar viendo un poco acerca de qué dijo Jesús acerca del pecado. ¿Qué dijo Jesús acerca del pecado? Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, y vamos a ver en el versículo, vamos a comenzar en el versículo 27, es parte del sermón del monte. Y pónganse los cascos porque son palabras duras. Dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús, si vemos, oye, Jesús está diciendo que, bueno, yo pagué por tus pecados, sigue pecando. ¿Está diciendo eso? No, al contrario. Jesús está diciendo que debemos ser muy radicales acerca del pecado. Ahora, yo no creo que Jesús está promoviendo la automutilación, así de andar cortándome miembros y cosas así. Pero hay una área donde sí vemos eso, y es en el área de la medicina. Cuando a una persona le diagnostican cáncer, ¿qué pasa? Oye, encontramos cáncer en esa área del cuerpo, ¿qué hacen? Hacen aquí lo que Jesús dice, lo cortan, hacen cirugía y lo echan. Y si esa persona dice, no, yo no quiero perder un seno, no quiero perder eso, el otro, ¿qué dice el doctor? Pues disculpa, pero si no lo hacemos, vas a morir. Y es básicamente lo que Jesús está diciendo aquí, que nosotros debemos tratar con la misma seriedad el pecado como se trata un cáncer. No vas a escuchar a un médico decir, mira, encontramos cáncer, pero como es poquito, no pasa nada. No, ¿qué vas a decir? Bueno, gracias a Dios lo encontramos mientras que está chiquito, pero si no hacemos algo al respecto, si no lo quitamos, va a infectar todo el cuerpo. Y es así como Jesús dice que debemos tratar el pecado. De ninguna manera podemos dejar que permanece en nosotros, porque solamente va a crecer y va a causar no solamente muerte, sino Jesús dice que si dejamos que esas cosas permanecen en nosotros, hasta puede resultar en el infierno. Entonces, es así como Jesús habla del pecado. Por otro lado, en el libro de Juan, capítulo 8, tenemos un caso de exactamente eso, de adulterio. Mateo 8:3 dice, entonces los fariseos y los escribas le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio. Primera pregunta es, pues, ¿dónde estaba el hombre? Pues sí, si sorprendieron a la mujer, pues debe haber estado uno más, pero ellos no estaban tan interesados ahí, o era su amigo, o pagó un dinero. ¿Quién sabe qué pasó? Pero ellos le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Ellos trajeron a la mujer diciendo, por la ley debería ser apedreada una mujer así. Y era correcta, era lo que la ley decía. Y lo traían a Jesús para probarle. ¿Por qué? Porque sabían que iba a opinar otra cosa. Es interesante, puedes ver mucho acerca del carácter de Jesús en lo que los fariseos esperaban de él. Le trajeron un enfermo en el sábado, ¿por qué? Sabían que lo iba a sanar. Trajeron a esa mujer porque sabían que no iba a permitir que la apedreara. ¿Sí? Pusieron guardias en la tumba porque sabían que iba a resucitar. Ellos esperaban cosas de Jesús que a veces ni sus discípulos esperaban. Bueno, el 7 dice, pero como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de ustedes que está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia otra vez, escribía en la tierra. Pero cuando lo oían, salían uno por uno, comenzando de los más viejos, solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio.
Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Entonces aquí vemos cómo trata Jesús al pecador. Jesús tiene a una mujer que es culpable delante de él. Y si alguien podía arrojar la piedra, porque él sí era sin pecado, era Jesús. Pero ¿cuál fue su respuesta? Jesús dijo, yo no te condeno, pero ¿cuál es la parte que agrega? Ve y que no peques más. Entonces, eso nos dice dos cosas, o tres. Primeramente, Jesús no nos condena. ¿Sí? Jesús no vino para condenar el mundo. Juan 3, Jesús vino ¿para qué? Para salvarla. O como dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la condena que le correspondía a esa mujer, la muerte, Jesús después lo tomó en la cruz. Jesús tomó su condena y dijo, por eso yo no te condeno porque el castigo que te corresponde, yo mismo me lo voy a llevar. Yo mismo voy a tomar tu condena. Pero al final agrega que ve y que no peques más. Tampoco está diciendo, no pasa nada, hombre. Sí, yo pagué por todo, tú ya estás libre, tú síguele. Sí, sigue haciendo lo que estás haciendo. No, Jesús dice, ve y que no peques más. Entonces, vemos que Jesús espera que de la mujer, espera un cambio. Él espera que esa mujer empiece a cambiar su manera de vivir. Y ese que nos dice, si Jesús espera de la mujer que cambie su manera de vivir, ¿qué quiere decir? Que es posible. Porque si fuese imposible, Jesús diría a esa mujer, pues vas a estar miserable toda tu vida porque vas a intentar cambiar algo que no se puede cambiar. ¿Okay? Entonces, es importante que captamos eso porque en muchos lugares se predica, nunca vas a dejar de pecar. Vas a pecar todo el tiempo hasta que te mueres. ¿Okay? Entonces, si eso es cierto, ¿qué es lo que realmente me libra del pecado? Pues sería la muerte. Pero Jesús, ¿qué está diciendo? Jesús está diciendo, ve y no peques más. Ahora, ese probablemente no quiere decir que esa mujer se fue y desde este momento no cometió ningún error, ningún pecado, jamás. Pero yo estoy seguro que hubo un cambio radical en su vida. ¿Y en qué está basado eso? Si vamos un poco más adelante, en el mismo capítulo, un poquito más abajo, vamos a leer desde el versículo 31. Ahí dice, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Jesús habla primeramente, ¿a quién está hablando? A gente que habían creído en él. Judíos que habían creído en él quiere decir a gente que habían creído que él era el Mesías, el que Dios iba a enviar para salvar al pueblo. Y luego, ¿qué dice? Él habla a ellos y dicen, si permanecen en mi palabra, van a ser no solamente creyentes, sino van a ser, ¿qué? Discípulos. ¿Qué son discípulos? Un discípulo es como un aprendiz.
alguien que está caminando con alguien para ser como él. Un aprendiz de carpintero quiere aprender cómo ser carpintero. Y un aprendiz o un discípulo de Jesús es alguien que está aprendiendo a ser ¿qué? Un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Jesús? Si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Qué quiere decir permanecer en su palabra? Creo que implica mínimo dos cosas. Primeramente, que continuamente escuchamos o leemos su palabra, ¿ok? Que no como, escuché lo que Jesús dijo hace 5 años y ya más o menos me acuerdo y así vivo. No, permanezco en su palabra, continuamente me lleno de su palabra. Y la segunda parte, me lleno de su palabra con la intención de ¿qué? De ponerla por obra. Como dice en Santiago, no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Entonces Jesús dice, si hacemos eso, seremos verdaderamente discípulos. Y ya llega la parte a donde quiero llegar. Dice, y conocerán la verdad. ¿Ok? Conocerán, ¿cómo está conjugado? En futuro. Vas a llegar a conocer, y creo que está implícito, paulatinamente la verdad. ¿Sí? No es que, como dijo Lucy, no es que, escuché una vez y ya lo sé. No, vas día tras día a tener más revelación, y esa revelación, ¿qué va a causar? Va a causar libertad. Dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿de qué libertad está hablando? En el versículo 33 dice, le respondieron, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Entonces ellos dicen, oye, no somos esclavos. Ellos hablando en lo natural. Y aunque no era cierto, los judíos en varias ocasiones en la historia realmente sí habían sido esclavos. Pero bueno, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es que esclavo del pecado. Entonces, si regresamos al 32 y leemos, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres ¿de qué? Del pecado. Entonces, conocer la verdad no solamente me da perdón del pecado, sino también me hace libre en el sentido de que ya no cometo pecado, ¿ok? Que ya no estoy haciendo pecado, porque Jesús que dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y luego dice algo medio extraño, dice, el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, serán verdaderamente libres. ¿Ok? Ahora, eso suena medio extraño porque Jesús dice, el esclavo no permanece en la casa para siempre. ¿Ok? Ahora, ese a lo mejor algunos lo escuchan y dicen, oye, ese quiere decir que Jesús me va como a correr de la casa, porque si soy esclavo, pues me va a correr de la casa. Pero si recordamos, si leemos lo demás que dijo, el Hijo sí queda para siempre. Pero ¿quién es el Hijo? Más adelante dice, así que si el Hijo os hace libres, serán verdaderamente libres. Entonces, ¿quién es el Hijo? Jesús mismo es el Hijo, ¿ok? Entonces, regresando, aguántame, sígame ahí la onda. ¿Qué dijeron ellos?
descendientes de quién somos? Abraham, ¿ok? Ahora, Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? 2 y luego otros que no se habla tantos de ellos, pero principalmente 2 de que eran como los más famosos. De hecho, tuvo como unos 8 más, creo. Pero bueno, primero 2. El primero era Ismael. Ismael era el intento, el esfuerzo humano de Abraham para cumplir la promesa de Dios. Dios le había prometido descendencia, Sara no podía tener hijos, entonces según las costumbres de aquel tiempo, tomaron una de las esclavas que tenía y Abraham tuvo hijos a través de ella. En otras palabras, Ismael era el producto del esfuerzo humano y era hijo de ¿quién? De la esclava y por lo tanto era esclavo. Luego Dios aparece y dice que así no, yo prometí que iba a ser a través de Sara y va a ser a través de Sara, no va a ser por esfuerzo humano, va a ser a través de mi poder. Y por milagro nace ¿quién? Isaac. Entonces Isaac es el hijo y Isaac es una imagen de ¿quién? De Jesús. Vemos que Abraham después Dios le llama y casi sacrifica a Isaac, una imagen del hijo. Pero hay algo interesante cuando crecen esos dos juntos, ¿ok? Van creciendo y mientras van creciendo llegan a una edad donde empiezan a pelear. Ismael el mayor molesta a Isaac el menor, ¿ok? Y Abraham, ¿qué dice? Voy a sacar de mi casa al esclavo y va a quedar el hijo. Okay. Digo todo eso porque ese es a lo que Jesús hace referencia. El esclavo, el que es de la carne, el que es nacido bajo la ley, no queda en la casa. El hijo sí queda. Y si el hijo, los libertades serán ¿qué? Verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir ser verdaderamente libres? Nosotros en la iglesia tenemos muchas canciones donde cantamos libertad, libre soy, libre no sé qué. ¿Y cuál es la situación triste? Que mucha de la gente que cantan esas cosas todavía están atados de emociones negativas, de pecados, de hábitos, de diferentes cosas. Pero Jesús, ¿qué está diciendo aquí? Él está diciendo, si yo les hago libres, van a ser ¿qué? Verdaderamente libres, no fingidamente libres, con muchas cosas escondidas por ahí, sino verdaderamente libres. Pero lo que quiero que veamos aquí es, hay un proceso. Permanezco en su palabra conozco la verdad. La verdad son dos cosas. Uno son verdades, ¿ok? Acerca de Dios, acerca de mí mismo, pero la verdad también es que es una persona. Llego a conocer a Jesús. Jesús dijo en Juan 14, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ok, muy bien. Entonces, vemos, hay dos hijos. Uno es el esclavo, otro es el libre, el verdadero hijo. Y Jesús dice, el esclavo no va a quedar para siempre, el hijo sí. Y ese hijo les puedes hacer verdaderamente libres. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Más o menos. Ok, si no, por lo menos finge que estamos bien y escucha la grabación a ver si queda más claro. Ok, muy bien. Vamos a leer en
Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, está contestando a Nicodemo y dice, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos de que nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Entonces, Jesús dice a Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Nicodemo dice, naturalmente no se puede. Jesús dice, no, es un nacimiento espiritual. Y luego dice, lo que es nacido de carne, carne es. ¿Ok? Ahora, todos nosotros nacimos de carne. Todos nosotros tuvimos un nacimiento natural. Puede ser que fue cesárea y todo, pero fue natural de todos modos. Nacimos de un humano y por lo tanto somos ¿qué? Humanos. Pero Jesús dice, el que nace de nuevo, nace del Espíritu, y así como recibimos una naturaleza humana en nuestro nacimiento humana, cuando nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu y recibimos ¿qué? La naturaleza del Espíritu. Ok, muy bien. Nada más estoy como pintando varios conceptos. Espero que ya a lo largo de la clase los vamos uniendo. Con eso en mente, vamos a uno de los pasajes más malentendidos de la historia de la iglesia. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a leer en el versículo 18. En el versículo 18. ¿Ok? Ahí Pablo dice, yo sé que en mí, ¿estamos bien grabando? ¿Sí? Ok. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Porque, por lo tanto, haya esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Okay. Ahora, digo que es uno de los versículos más malentendidos de la Biblia, porque muchos lo han usado para decir, mira, aquí vemos que Pablo, cómo estaba batallando con el pecado Pablo, ¿sí? Que Pablo anda que miserable de mí, que él andaba pecando todo el tiempo. Pero hay dos problemas con esa perspectiva. Número uno, si examinamos la vida de Pablo, parece que ese fue el tipo de vida que él andaba viviendo. No, parece que Pablo vivía una vida en victoria, que no era así como que caía en pecado cada rato y se la pasaba como que pidiéndole perdón a Dios y así gateando y cosas. No, parece que Pablo había logrado caminar con Dios. Seguramente tenía errores todavía y cosas, pero había aprendido, vivía la vida de Cristo en él.
Entonces, es un problema. La experiencia y lo demás que Pablo está escribiendo no va de acuerdo con eso. Número 2 es Romanos 7, no es el final, ni es el principio. Está en medio de algo, tenemos que ver el versículo en su contexto. Y número 3, tenemos que leer cuidadosamente realmente lo que está diciendo. Y Pablo pone un paréntesis que nos ayuda a entender todo el versículo. ¿Okay? El versículo comenzó y dice así, dice, yo sé que en mí, y a saber en mi carne, o como dice la Reina Valera 60, esto es en mi carne. Yo sé que en mí, hablando de mi carne, ¿ok? Hablando de mi carne, no mora el bien. Recordamos qué es la carne. Carne, cuando no es carne molida y bistec y cosas así, ¿qué es la carne? Carne es la naturaleza humana, ¿ok? Y la naturaleza humana delante de Dios murió, ¿ok? Carne es carne muerta. Y carne muerta desde el momento que muere entra en un proceso de corrupción. Empieza a pudrirse lentamente. Y es lo mismo cuando Adán y Eva pecaron. Dios había dicho, el día que comes del árbol, ciertamente morirán. Y aunque no cayeron muertos, la muerte entró en sus vidas, como dice Romanos capítulo 5. La muerte, el pecado, comenzó a reinar. Y comenzó a reinar sobre ellos. Pero no solamente sobre ellos, sino también sobre todos nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Imagínate tu tártara abuelo. Tú no lo sabes, pero era medio bravo, ¿ok? Y él tenía un pleito con un vecino. Y en ese pleito, los dos agarraban cuchillos y fueron atrás de una cantina y pelearon. Y tu tátara abuelo mató al otro. Ok, ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera perdido la batalla? Tú no estarías aquí. Porque lo que pasa con él tiene consecuencias para ti. ¿Por qué? Porque tú estabas en él. ¿Ok? Tú estabas en él. Es un concepto espiritual. Lo que pasa en nuestros antepasados tiene consecuencias para nosotros, algunos mayores, otros menores. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos o no, estábamos en ellos. Y por lo tanto, como toda la humanidad estaba en Adán y Eva, con su pecado, Adán y Eva llevaron a todos entre las patas. ¿Sí? Y llegamos a tener lo que conocemos como carne, una naturaleza humana caída. Y es lo que vemos manifestado en el mundo el día de hoy. Yo me di cuenta del efecto de la carne en una situación medio chistoso en mi propia vida. Y era lo siguiente, entré en un baño y estaba así cerrado y había un letrero y decía fuera de servicio. Y yo estoy, ¿quién sabe qué está ahí? ¿Sí? ¿Quién sabe si hay algo flotando, algo así fuera feo? Mejor me alejo. Pero luego abajo habían escrito con las letras, unas letras gigantescas y signo de exclamación, habían escrito no abrir. No habría exclamación. ¿Sabes qué hice cuando yo vi eso?
No abrí. Pero ¿sabes qué fue lo extraño? Al verlo me dio ganas de ¿qué? De abrir. ¿Y por qué me dio ganas de abrir? Si yo sabía que no iba a haber nada agradable al otro lado, ¿por qué me dio ganas de abrir? Porque alguien lo había prohibido. Alguien lo había prohibido. Y el momento que estaba prohibido, de repente se volvió interesante, aunque yo ya sabía que el otro lado iba a haber algo feo que yo no quería ni ver ni oler. Pero el mandamiento despertó algo en mí. Y es lo que la Biblia explica si leen Romanos capítulo 7, donde habla acerca del efecto que la ley tiene en la carne. El mandamiento despierta el pecado. ¿Sí? No es causa del pecado, pero lo despierta. Y el momento que alguien dice, haz ello y no aquello, algo reacciona contrario dentro de nosotros. Y es lo que la Biblia llama carne. Y el momento que nos damos cuenta de que la carne existe, es en el momento que intentamos portarnos bien. ¿Sí? Si nada más vivo mi vida, pues yo soy una buena persona y no sé qué, no nos damos cuenta de la carne. Pero si un día yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a tomar en serio la Biblia, yo voy a empezar a ver, a vivir el amor, yo voy a empezar a seguir los mandamientos de la Biblia, no sé qué, ¿qué nos damos cuenta? Que no me sale. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto las imágenes ahí de internet donde alguien se ve en el espejo y dice, ¿por qué eres así? ¿Sí? Es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 7. No me entiendo. Quiero hacer buenas cosas y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué está describiendo? La naturaleza humana caída. ¿Ok? La naturaleza humana caída que todo ser humano tiene. Lo que es nacido de carne, ¿qué? Carne es. Entonces es el problema. Ahora, en el libro hay una historia muy bonita que voy a intentar contárselos. Y habla de que un día había una víbora cascabel que se llamaba Joaquín. Y esa víbora cascabel era muy gruñón. Y era tan gruñón que había molestado tanto a sus amigos que había perdido todos sus amigos. Entonces todos sus amigos que ya eran ex amigos lo habían dejado, estaba solito, amargado, enojado contra el mundo. ¿Ok? Hasta que un día un ex amigo decidió tener un poco de piedad de él. Entonces, este ex amigo va con él y dice, Joaquín, y Joaquín dice, ¿qué quieres? Y él como, tranquis. Y dice, oye, ¿no te has fijado que eres un poco enojón? Y él, no sé de qué estás hablando. Y él, tranquilo. Y es que nada más vi que en el TEC tienen como un diplomado de psicología y pienso que si lo tomaras te podrías sentir mejor. Y él seguía gruñón, pero al final dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Aquí estoy solito, pues igual y lo tomo. Entonces se metió al diplomado en psicología y se daba cuenta de algo. ¿De qué se daba cuenta? Se empezó a sentir mejor. Se sintió mejor de sí mismo, se sintió menos enojado. Dijo, esa psicología es bueno para mí, voy a estudiar la licenciatura. Entonces estudia la licenciatura, durante la licenciatura conoce a una chica
No fue cualquier chica, ella había ganado el título Miss Tech por 3 años consecutivas, muy bonita. Y su papá era un empresario muy rico. Se casan y de regalo de boda, el papá regala a Joaquín una empresa. Y es más, lo coloca en un partido político y todo está excelente. Y él dice, yo voy a seguir estudiando eso. Ese es lo máximo, es el sentido de la vida. Y estudia hasta el doctorado. Entonces, ya que estudia hasta el doctorado, va a recibir su doctorado y va bajando con su diploma en los escalones, va bajando y alguien por accidente pisa su cola. ¿Qué va a hacer? Los va a picar. Pero si es doctor, ¿cómo que va a picar la gente? Pues es una víbora. Si tiene mucho dinero, ¿cómo va a hacer eso? Y la respuesta es, el problema no está en su educación, el problema está en ¿dónde? En su naturaleza. ¿Ok? ¿Qué pasa si das a una víbora mucho dinero? Vas a tener una víbora rico. ¿Qué pasa si lo das a una bella esposa? Vas a tener una víbora con una bella esposa. También hay de esos. ¿Qué pasa si le das mucho poder? Vas a tener ¿qué? Una víbora con mucho poder. ¿Qué pasa si le educas mucho? Vas a tener ¿qué? Una víbora muy educada. Pero nada exterior puede cambiar el hecho de que es una víbora. Ahora vamos a cambiar palabra. ¿Qué pasa si tienes un pecador y lo das mucho dinero? ¿Qué vas a tener? Un pecador con mucho dinero. Le damos una bella esposa y muy amable. ¿Qué vas a tener? Un pecador con una bella esposa. Le educas mucho, ¿qué vas a tener? Un pecador muy educado. ¿Qué es lo que intenta el humanismo? Básicamente está diciendo, si nada más damos al ser humano buenas circunstancias, buena educación, el ser humano se va a portar bien porque el ser humano es básicamente bueno. Y aunque definitivamente educación y otras cosas ayudan a problemas sociales, no puede resolver el problema de la humanidad. Porque el problema es, aunque sus circunstancias están buenas, hay algo en el ser humano, en su naturaleza, que no es bueno. Y es lo que la Biblia llama carne, es lo que la Biblia llama pecado. Y nos dice que la carne no se puede someter a la ley de Dios. Ahora, si queremos que Joaquín no pica a nadie, ¿qué podemos hacer? Podemos sacarle los colmillos. Y es la solución de la mayoría de las iglesias. La gente llega y los educamos. Ya no digas maldiciones, ya no fumas, ya no tomas, ya no haces ese tipo de cosas. Nuestra lista de 20 cosas que no hay que hacer aquí. ¿Cuál es el problema? Aunque no tengan los colmillos, aunque no hacen tanto daño, de todos modos están llenos de veneno. De todos modos están llenos con los instintos de la víbora. Entonces, si queremos que no pique a nadie y realmente resolver el problema, ¿qué tenemos que hacer? Cuando estamos ahí al lado de él, decía, mira, Luis Miguel. Y cuando voltea la cabeza, pisarle la cabeza y brincar unos 15 veces hasta que le hemos hecho carne molida. Y cuando está así, ¿cuántos están de acuerdo que ya no va a picar a nadie? Sí. Ahora, ese parece una solución muy drástica,
pero es la solución que Dios escogió para nosotros. Dios, viendo nuestra carne, que dijo, no tiene remedio. No lo puedo educar, no lo puedo cambiar. La única manera es que ejecutarlo. ¿Y dónde lo ejecutó? Por ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Ahí Pablo dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, cuando Cristo fue crucificado, no solamente fue crucificado por mí, sino yo fui crucificado, ¿dónde? Con Él. ¿Ok? Con Cristo estaban siendo crucificados dos ladrones. Pero en Cristo fue crucificado ¿quién? Yo. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos pone ¿dónde? En Cristo. Recuerda como les dije que antes estábamos en Adán y por lo tanto todo lo que Adán hizo tuvo consecuencias para nosotros. Pero a través de la fe, como por ejemplo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, 1 Corintios 1:30, ahí dice, por Él están ustedes en Cristo Jesús. ¿Ok? Por Él, ¿quién es Él? Es Dios. ¿Ok? Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros, que sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios me puso en Jesús y ahí encuentro sabiduría, ahí encuentro justificación, que Dios me declara perfecto delante de su ley, inocente de toda acusación. Santificación, que mi vida empieza a parecerse a la de Cristo, y redención, que un día voy a tener un cuerpo nuevo. Todas esas cosas están en donde? En Cristo. Y los recibo porque por medio de la fe me uno con Cristo. ¿Ok? La Biblia habla de que por eso el hombre dejará a su madre y su padre, se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Pero en Corintios Pablo dice, el que se une al Señor, diciendo es una relación similar, es que un espíritu con Él. Entro en una unión con Cristo, donde lo que pasó con Él pasó por mí también. Por eso Pablo dice, yo con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo el Hijo, no el esclavo, el Hijo vive en mí. ¿Y qué dice? Lo que vivo en la carne, porque Pablo todavía vivía en un cuerpo de carne. Pero ¿cómo lo vivía? No en la fe de su carne, sino en la fe de ¿quién? En la fe del Hijo. Okay. Vamos a seguir pintando el cuadro ahí. Romanos capítulo 6, el capítulo que vimos el domingo. Espero que ya lo entendemos un poquito más, ¿ok? En el 3, Pablo dice, ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. El bautismo es un funeral, pero es el funeral ¿de qué? De la carne, del viejo hombre o de la vieja mujer, si quieres. Dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva.
¿Ok? Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y luego el 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, la carne, sea destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. ¿Ok? Muy bien. Pablo habla de que mi bautismo es una identificación con la muerte, la sepultura y la resurrección que tuvo Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, Jesús se bautizó. Y Jesús se bautizó con un bautismo que no era necesario para él. Porque Juan, ¿de qué era su bautismo? Era un bautismo de arrepentimiento. ¿De qué tenía Jesús de arrepentirse? De nada. Y Juan lo detecta porque cuando viene dice, yo te conozco, primo, eran primos, yo necesito que tú me bautizas a mí y no yo a ti, yo te conozco, ¿sí? Y Jesús dijo, no, déjalo así porque así vamos a cumplir toda justicia, ¿ok? Entonces Jesús se bautizó identificándose con el humano pecador, aunque él no lo necesitaba. Pero después, ¿qué dijo? Con un bautismo he de ser bautizado. Aunque ya había sido bautizado, más adelante dice, con un bautismo he de ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se haya cumplido. ¿De qué bautismos hablaba? De su muerte, de su resurrección. Jesús está diciendo, mi primer bautismo fue simbólico. Mi bautismo real es el que voy a tener en la cruz. Y en la misma manera, yo simbólicamente me dejo bautizar confesando mi fe en Cristo Jesús, y Dios me une con la cosa real que Dios me incluye en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces, en el bautismo enterramos ¿qué? El viejo hombre, la carne. Y Pablo dice, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Okay. Para Dios esto es un hecho. Okay. La crucifixión de Jesús es un hecho histórico. Y el hecho que yo fui incluido para Dios también es un hecho. Okay. Pero, ¿qué es la fe? La fe es dar por hecho lo que para Dios ya es un hecho. ¿Okay? Para Dios ya es un hecho que yo fui crucificado juntamente con Jesús. Pero si yo me ando viendo como, ay, aquí estoy yo pecador y todo el tiempo, pues es lo que hacemos hasta que morimos porque somos pecadores, ¿qué no he entendido? Que el pecador ya murió. No he puesto mi fe en los hechos, que con Cristo ya morí. ¿Ok? Y ese necesita ser una revelación. El hijo del pastor Richard Hayes, que se llama Isaac, escribió una canción muy bonita y habla de que viste cuando Jesús fue crucificado. ¿Ok? Y una de las líneas dice, yo te aseguro que no viste nada si no viste en Jesús tu propia cara. Si tú no te viste en la cruz, no has entendido de lo que se trata. Si no viste que el que realmente está ahí, fuiste tú. En dos maneras. Uno, Jesús lo hizo por ti y pagó tu castigo. Pero número dos, tú en Cristo estabas en Él, en la cruz. Ahí Dios acabó con la naturaleza
pecaminosa en la cruz. Entonces, ¿qué dice? El que ha muerto en el 6:7 ha sido justificado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo una vez resucitó de los muertos y ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Por cuanto murió para el pecado, murió una vez para todos, pero en cuanto vive, vive para Dios. ¿Qué dice? Cuando una vez que Jesús había muerto y resucitado, la muerte ya no tenía poder sobre Él. El pecado ya no tenía poder sobre Él. Murió que una vez para siempre. Ok. Entonces, en el 11 muy importante dice, así también ustedes consideran que están muertos para el pecado, pero están vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Con qué comienza? Comienza con saber. Y no es suficiente saber. Necesito saberlo. Necesito que se haga revelación. ¿Sí? Hay un libro que recomiendo mucho que se llama La vida cristiana normal de Watchman Nee. Y él estaba, oye, yo quiero que esa cosa funcione para mí. Y estaba buscando a Dios un largo tiempo. Y de repente se vio muerto juntamente con Jesús. Vio esa verdad, no nada más como que lo entendió intelectualmente, lo experimentó. Y lo impactó tanto que corrió por su casa a su amigo y empezó a gritar, estoy muerto, todo feliz. ¿Sí? Y igual no es suficiente que la Biblia dice que morí con Cristo. No, necesito llegar a experimentar con la ayuda del Espíritu Santo, yo morí con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, necesito saberlo, necesito conocerlo, necesita volverse una experiencia en mi vida. ¿Cómo llega a eso? La fe viene por el oír por el rema de Dios, la palabra de Dios. Si me meto en la palabra que dijo Jesús, si permanecen en mi palabra serán mis discípulos. Y poco a poco que conocerán la verdad. Voy a darme cuenta que es cierto. Y cuando me doy cuenta que es cierto, debo considerar que es así. La palabra en griego es como tomar en cuenta, como cuando haces sumas, como cuando haces contabilidad. ¿Sí? Y debo contar con que yo morí con Cristo. Es lo que tomo en cuenta. Tomo en cuenta que lo que estaba esclavo del pecado ya murió. Si no lo tomo en cuenta cuando llega el pecado, lo voy a seguir. Pero si yo empiezo a creer que yo morí al pecado, el pecado comienza a perder su poder sobre mí. Por ejemplo, si llega una tentación y yo digo, voy a resistir, pero soy pecador, pero voy a resistir. ¿Cómo va a terminar esa lucha? Va a terminar en derrota, porque estoy afirmando una identidad pecaminosa. Estoy afirmando la carne. Y como dice Pablo, yo sé que en mi carne no hay nada bueno. Vivo en la carne, en la fe de la carne y produce derrota. Pero si yo entiendo, yo morí con Cristo, nací de nuevo. Y la que ahora soy no es el pecador de antes, es un santo hijo o hija de Dios. Entonces empiezo a creer no en mí, sino en Cristo en mí. Recuerda lo que dijo Jesús, el esclavo no queda para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Si el Hijo les hace libre, serán verdaderamente libres.
Entonces yo necesito creer que el Hijo ya nació en la casa. Yo soy la casa. El esclavo ha estado ahí desde antes, pero nació el Hijo de la promesa, nació el Hijo de Dios. Entonces, si yo empiezo a creer eso, poco a poco el esclavo se va. ¿Qué es el esclavo? Lo que era antes. El mentiroso, el lujurioso, el deshonesto, el iracundo. Pon tu debilidad ahí. Todo es parte de ¿qué? Del esclavo. Pero entiendo, ya hay otra ahí. Un cristiano, en el buen sentido de la palabra, recibe una doble personalidad. ¿Ok? Está la humana con el cual nací. Y al nacer de nuevo, recibo una nueva de parte de Dios. Y lo que yo debo hacer es abandonar el viejo y abrazar el nuevo. El viejo ya murió. La carne para Dios está muerto, pero se aplica a través de ¿qué? A través de fe. Sé que es cierto y me voy dando cuenta más y más, entre más permanezco en su palabra. Y cuando llega los momentos de tentación, empiezo a considerar que así es. No estamos diciendo cómo se siente, porque aunque la carne para Dios está muerto, para nosotros se puede sentir muy vivo. Pero empiezo a considerar y darle la razón a Dios. Dios, tú dices que mi carne está muerto, que ha sido crucificado, yo lo voy a creer. Y cuando hago eso, empiezo a matar las obras de la carne, como dice en Romanos 8. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tomar una pausa ahí, tomar un café, enfriar el cerebro un poquito y seguimos. Vamos a seguir, estamos en Romanos 6, 11. Pablo en Romanos 6 y en el versículo 6 dijo que sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es la base para ser libre del pecado. Es que comienzo a entender que el viejo hombre, el que fue inclinado hacia el pecado por Adán y Eva, que la carne fue crucificado juntamente con Cristo. Si no entiendo eso, nunca voy a experimentar la libertad, porque la carne es esclavo del pecado y no puede ser libre. La carne está echado a perder, está corrupto y no puede ser restaurado. ¿Sí? Dios no es psicólogo en ese sentido que reeduca mi carne. No, Dios dice, tomamos la carne y lo colgamos en la cruz. Luego vimos que Jesús murió una vez para siempre y ahora ni la muerte ni el pecado tiene poder sobre él. ¿Okay? Al otro lado de la tumba, Jesús podía decir a la muerte, no tienes ningún poder sobre mí. Y Pablo usa esa en el versículo 11, primero en el versículo 9 dice, sabemos que Cristo una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de él. Y luego dice, por en cuanto murió para el pecado, murió una vez por todos, pero en cuanto vive para Dios. ¿Ok? Entonces dice, así también ustedes consideran que están muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En otras palabras está diciendo, tú como cristiano debes pensar como Jesús después de haber resucitado.
es importante, ten la misma mentalidad como la que tenía Jesús después de haber muerto y resucitado. Entonces, si la muerte viene con Jesús, Él va a decir, yo ya morí. El pecado, yo ya morí. No son Señor para mí. Moría eso una vez para siempre. Y Pablo dice, tú considérate igual. Cuando viene la tentación, di, yo ya moría esas cosas. Puede ser que se siente la atracción, puede ser que se siente el pecado, pero yo debo armarme con la mentalidad de la verdad y empezar a decir, no importa lo que siento, voy a empezar a creer lo que Dios dice. Y si Dios dice que moría esas cosas, voy a declararme muerto a esas cosas. Entonces lo que Pablo dice, cuando viene el pecado, yo voy a decir, gracias Dios que yo ya moría a esas cosas. Y puede ser que todavía lo siento, porque el pecado me quiere jalar. El pecado me quiere exigir obediencia. Pero la solución, como en todas las cosas de Dios, lo que funciona es fe. ¿Sí? Lo que no es fe es pecado. ¿Sí? El esclavo, el esfuerzo humano no sirve. Lo que sirve es empezar a abrazar la verdad de Dios que dice, yo morí y resucité con Cristo, por lo cual soy una nueva persona. Si alguien está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Y Pablo dice, nosotros ya no conocemos a nadie según la carne. Vemos a todos después de la cruz. Conocemos a Cristo en ellos. ¿Sí? No hablamos de su pasado, hablamos de quienes son ahora. Entonces, como consecuencia, en 6:12 de Romanos, Pablo dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan sus malos deseos. Como morí al pecado, ya no lo voy a dejar reinar. Si viene conmigo, voy a decir, tu esclavo ya murió en la cruz, y yo estoy aquí, yo soy un hijo de Dios, no soy de Adán, yo soy de Cristo, y no tengo ninguna deuda contigo. ¿Sí? Y el que tenía deuda contigo murió, fue sepultado el día que me bauticé, ahí está, arréglate con él, porque el que está aquí es una nueva persona. Y es importante que abrazamos eso como una realidad. Nací de nuevo, literalmente. Es algo invisible, no se puede ver, pero es algo real. Nací de nuevo, tengo una nueva naturaleza, soy una nueva persona. Soy una mejor versión de mí mismo. No quiere decir que voy a perder toda mi personalidad, quiere decir que descubro quién realmente soy. No una versión pervertida por el pecado, sino el que Dios realmente creó. Entonces debo empezar a rebelarme contra el pecado. Que cuando la tentación viene y decía, ¿qué quieres aquí? Yo ya no tengo nada contigo. Cuando el diablo vino, Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene, ¿pero qué? No tiene nada conmigo. No tiene nada conmigo. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Entonces, debo entender la importancia de la cruz y del bautismo. Para Dios, el bautismo es el gran aquí muere. Tenemos esa expresión. Bueno, ahí muere la cosa. Y para Dios, ese es el bautismo. Ahí muere. Lo que Satanás, el pecado, la ley, lo demás tenía sobre mí, ahí muere. Y ahora soy una nueva persona que ni el pecado, ni el diablo, ni maldición tiene poder sobre mí. Pero lo aplico a través de fe. Para Dios ya es cierto. Lo podemos comparar con Juan 3:16.
De tal manera amó Dios a quienes, al mundo. ¿Para quiénes murió Jesús? Para todo el mundo. ¿Quién beneficia de ello? Todo aquel que cree en Él. ¿Ok? ¿Cuántos ya murieron con Cristo? Todos. ¿Para quiénes funciona? Para los que lo creen. ¿Sí? Va a empezar a funcionar en práctica en nuestras vidas en el grado que lo creemos. Ya es cierto, pero se vuelve funcional en la vida diaria en el grado que lo creo. ¿Sí? Entre más creo que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, más va a perder el pecado el poder sobre mi vida y más voy a vivir en amor como un hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son las otras consecuencias? Dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. Ya no me presento al pecado. Yo digo, si viene conmigo, digo, disculpa, el que buscas ya murió. Y en lugar de presentar mis manos, mis ojos, mi ser para el pecado, lo presento a Dios. Y digo, Dios, yo morí al pecado, pero ahora vivo para ti. Entonces Pablo sigue diciendo, pues el pecado no se enseñorea de ustedes, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos entrado en un nuevo régimen con Dios. Hay dos regímenes en el cual uno puede estar con Dios. Conocemos régimen como, por ejemplo, con Hacienda. ¿Sí? Por ejemplo, hay diferentes regímenes que tienen diferentes responsabilidades. ¿Ok? ¿Cuál es el régimen según la ley? Cumple todos los mandamientos y te irá bien. No cumples todos los mandamientos y te hará mal. Recibes lo merecido. ¿Ok? Bajo la ley, todos reciben lo merecido. Pero ¿qué es la gracia? Recibes un bien que no mereces. Recibes misericordia que no mereces. Que algo sea por gracia es lo opuesto que merecido. ¿Ok? No merecimos misericordia, Dios tuvo misericordia de todos modos. No merecimos favor y bondad, Dios lo tuvo de todos modos. Y la fe nos mete en la gracia. Es ir delante de Dios y a Dios, yo no merezco nada, pero gracias que Jesús me ha dado todo. Y ese me da boleto al entrar en la gracia. Y esa es otra parte, porque si vivo bajo la ley, ¿qué se va a activar? La ley activa, el no habría activó ¿qué? La carne. La ley activa la carne, la gracia activa el espíritu. Dios en el Antiguo Testamento dice, yo voy a hacer un nuevo pacto y va a ser diferente. Antes la ley estaba en tablas, ahora lo voy a poner ¿dónde? En su corazón. Y en el nuevo pacto ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y Dios quiere que me empiezo a mover, ¿qué? Dirigido por el Espíritu. La Biblia habla de andar según el Espíritu. Y es lo que vamos a ver. Entonces, Pablo, no podemos ver todo, pero Pablo básicamente dice, si seguimos esclavos del pecado, el que nos va a pagar es el pecado. ¿Sí? Mas la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces no puedo seguir teniendo, está en 6:23. La paga del pecado es la muerte. Si el pecado es mi Señor, si sigo obedeciendo lo que el pecado dice, el resultado es la muerte. Pero si estoy con Dios,
no recibo lo merecido. La paga del pecado es lo merecido, pero con Dios, el don de Dios. Si estoy con Dios, Dios no me da lo que merezco, sino me regala. ¿Qué me regala Dios? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, llegamos al capítulo 7, donde leímos el pasaje, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Recuerdan eso? Leímos cómo Pablo terminó diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Estamos en Romanos capítulo 7 y versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ok? Entonces sigue diciendo, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, así que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. La carne no puede obedecer a Dios, está corrompido. Y como dije, esto sería muy triste si Romanos terminara aquí. Pero Romanos tiene más que 7 capítulos. Y de hecho, los capítulos no estaban. Fue agregado después para que no tenía que decir, buscan Romanos más o menos en medio. No, para que podamos decir capítulo 7, capítulo 8. Son direcciones nada más. Pero Pablo no los puso. Pablo sigue el mismo pensamiento, ¿ok? No está cambiando de tema. Entonces, el siguiente versículo es Romanos 8:1, que dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que han puesto su fe en Cristo Jesús, están en Cristo Jesús. Según la Biblia, puedes estar en 2 lugares. O estás en Adán o estás en Cristo. Si estás en Adán, estás condenado. Si estás en Cristo, no hay condenación. ¿Ok? Entonces, el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, está en Cristo Jesús. Y para el que está en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque un crimen no se puede castigar 2 veces. Es un principio jurídico. No puedes pagar una pena 2 veces. No te pueden meter en la cárcel 2 veces por el mismo crimen. Y tu pecado no puede ser juzgado en la cruz del Calvario y en ti. Si Dios ya juzgó tu pecado en Jesús y tú estás en Él, ya no hay condenación para ti. Porque la condena ya fue sufrida por Jesús. Por eso para nosotros no hay condenación. Por eso Jesús dice a nosotros como a la mujer cachada en adulterio, yo no te condeno, ve y no pecas más. Luego dice, aquí falta algo. ¿Qué falta? Los que no andan según la carne, pero según el Espíritu. Falta porque no estaba en los manuscritos más antiguos. ¿Okay? Es correcto que no está aquí. Viene un poquito más adelante. Como que algún traductor o algún que lo escribió estaba ahí, debo como ponerlo porque es demasiado, pero es lo que dicen los más antiguos manuscritos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, punto. Así. Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Okay. Hay 2 tipos de leyes. Hay como leyes como las leyes de un país, como los mandamientos, cosas así. Y hay otro tipo de ley, que es la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Es cómo son las cosas. ¿Okay? Si yo brinco, vuelvo a bajar porque existe la ley de la gravedad. Yo puedo decir, no estoy de acuerdo con la ley de la gravedad, nunca voté por la ley de la gravedad, de todos modos estoy sujeto a ello. Y cuando habla de la ley aquí,
habla de esa ley. Si regresamos a Romanos capítulo 7, unos versículos anteriores, dice en 7:23, Pablo dice, pero veo la ley en mis miembros, una ley diferente. Es como la ley de la gravedad del pecado que me atrae hacia el pecado y que combate contra la ley de mi mente. Mi mente quiere volar y servir a Dios. La ley en mi cuerpo, la ley de la gravedad, me jala hacia el pecado. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿cómo voy a ser libre? ¿Ok? De esa ley de la muerte, de esa ley que opera en mis miembros. Y luego dice, lo que lo va a hacer es la ley de ¿qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu me va a hacer libre de la carne. ¿Ok? El Espíritu me va a hacer libre de la carne. Luego dice, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Ahora aquí dice, Dios hizo lo que era imposible para la ley. ¿De qué ley estamos hablando aquí? La ley de Moisés. Era imposible para la ley salvar a gente, era imposible para la ley cambiar a la gente. ¿Por qué? ¿Porque la ley tenía errores? No, porque la naturaleza humana estaba echado a perder. Era imposible por la carne. Dios lo resolvió habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Ok? Cristo recibió un cuerpo y recibió un cuerpo como el tuyo y como la mía. Y ese quiere decir que recibió un cuerpo de pecado. Algunos dicen, no, Jesús no podía tener pecado, por eso María tenía que ser inmaculada, tenía que ser perfecta, ¿ok? Y dice, María tenía que ser perfecta porque si no, Jesús nacería con el pecado de la humanidad. Pero no creo que sea aquí así, porque Jesús nació en semejanza ¿de qué? En semejanza de carne de pecado. Y Jesús, la Biblia dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si no tuviera carne, no podía ser tentado en todo. ¿Sí? El cuerpo de Jesús tenía hormonas, tenía tendencias humanas, experimentaba todo tipo de tentación. Sin embargo, nunca pecó. ¿Por qué nunca pecó? Porque Jesús nació con otra cosa también. Nació con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu durante toda su vida superó su carne. Es importante entender eso, porque así es que también nosotros vamos a ser libres de la carne. Que mi espíritu supera a la carne siempre. Que siempre doy lugar a mi espíritu y no a la carne. Entonces, Jesús tenía un cuerpo de carne, nunca se manifestó en su vida, siempre vivió en el espíritu sin pecado. Sin embargo, cuando fue crucificado ¿en qué? En carne. En la cruz, Dios condenó el pecado humano. Por eso fue una muerte tan cruel. En las películas están los supervillanos. Y si hacia el final de la película disparan al supervillano una vez y cae, ¿qué sabes? Se va a volver a parar. ¿Cómo sabes? Porque un supervillano no muere así. Es demasiado malo. Un supervillano debe ser disparado 50 veces, caer de un edificio, pegar un helicóptero en el camino, luego caer el pavimento y ser pisado por un camión. ¿Por qué? Entre más malo el villano,
más cruelmente tiene que morir. Si no, no sentimos que se ha hecho justicia. Y es por eso también que Jesús no nada más tuvo una ejecución normal. Jesús murió una muerte de tortura. ¿Por qué? Porque fue Dios condenando que el pecado en la carne. Y luego dice, para que la justa exigencia de la ley o la justicia de la ley fuese cumplidos en nosotros. Y luego fíjense en lo que viene, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez las dos naturalezas, la carne, el Espíritu. La carne donde debe estar en la cruz con Jesús. El Espíritu, la naturaleza que recibo de parte de Dios. Y nos explica cómo. Porque los que viven conforme de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. En otras palabras, ¿dónde sucede el cambio? En lo que pienso. Hay pensamientos que son carnales y hay pensamientos que son espirituales. Por ejemplo, si yo digo, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer un gusanito. ¿Sí? ¿Qué naturaleza activa? ¿La carne o el espíritu? La carne es un pensamiento carnal, es una fe carnal que activa la naturaleza carnal. Si yo digo, ay, yo soy un pecador, no sé qué, aquí luchando, no sé qué, ¿qué naturaleza activa? La carne. Suena muy espiritual, pero activa la carne. Si yo digo, yo ya morí con Cristo y yo soy un hijo amado de Dios, ¿qué naturaleza activa? El Espíritu. La fe activa el Espíritu. Es muy importante. ¿Ok? La Biblia nos dice, aquí en el 6 dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Un síntoma de que estás empezando a vivir en el Espíritu es que más y más comienzas a experimentar paz interior. ¿Ok? Van conectados. ¿Ok? Paz interior es una manifestación del Espíritu y produce vida. Entonces dice, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Aquí que nos dice, carne no puede ser domesticada. Carne no puede ser enseñada a obedecer a Dios. Es necesario un cambio de la naturaleza. Entonces dice, así los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. ¿Qué otro pasaje dice que no pueden agradar a Dios? ¿Se acuerdan? Sin fe es imposible agradar a Dios. Junta los dos. Sin fe es imposible agradar a Dios porque sin fe andarás según la carne. Con fe es posible agradar a Dios porque con fe andarás en el Espíritu. ¿Ven la conexión? La fe activa el Espíritu. Nos dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuándo recibimos el Espíritu? Lo recibimos al nacer de nuevo. ¿Ok? Luego hay otra cosa que se llama el bautismo del Espíritu. Pero son dos cosas distintas. Cuando recibió Jesús el Espíritu, fue engendrado por el Espíritu. Pero también recibió el Espíritu cuando fue bautizado. Uno fue su vida, que le permitió vivir sin pecado. El otro fue el equipamiento para su ministerio que recibió cuando fue bautizado.
Y lo mismo con sus discípulos. Jesús sopló aliento de vida sobre ellos y dijo, recibe el Espíritu Santo, y nacieron de nuevo. Pero después el Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron ¿qué? Poder para ser testigos. Pero todo cristiano, cuando nacemos de nuevo, recibimos la naturaleza del Espíritu. Está engendrado en nosotros, es nuestra vida la naturaleza del Espíritu. Entonces dice, pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ok? Si Cristo está en mí, por el pecado, el cuerpo está muerto, la carne está muerto. ¿Ok? Pero el Espíritu vive. Tengo la ley del pecado en mi cuerpo, pero recibí algo diferente que alguien que no es cristiano no tiene. Recibí el Espíritu. Entonces, el cuerpo está muerto, no físicamente, sino muerto en su habilidad de obedecer a Dios. ¿Ok? No estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de que la carne no se puede someter a la ley de Dios. ¿Ok? Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces en el 11 dice, y ya llegamos a la conclusión aquí, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, aunque mi cuerpo, por ser parte de la raza adánica, murió y no puede obedecer a Dios, recibí otra naturaleza. Y el Espíritu de Dios va a resucitar mi carne. En el sentido que ahora soy una nueva criatura que puede obedecer a Dios. ¿Ok? El milagro de la resurrección sucede en mí para que pueda suceder, como leímos en Romanos 6, que puedo andar en vida nueva. ¿Ok? Luego ¿cómo hacemos que eso funcione? Pablo dice, así que hermanos, somos deudores, pero no a la carne. Ya no le debo nada ni a la carne, ni al pecado, ni al diablo. No les debo mi obediencia. Adán sí, pero Adán en mí ya murió. ¿Ok? Ya no soy deudor. Es como cuando alguien muere con 500,000 pesos en deudas, ¿qué vas a decir a los acreedores? Pues lo siento mucho, la deuda ahí murió. ¿Sí? Ahí muere. ¿Sí? Igualmente, lo que el pecado, el diablo y todo tenían de demanda sobre mí, ahí murió. Ya no soy deudor. Y luego dice, porque si viven conforme a la carne, han de morir. No puedo seguir dando lugar a la carne en mi vida porque va a producir mi muerte. ¿Qué debo hacer? Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Punto importante. La carne ya está muerto. Murió en la cruz. ¿Ok? Pero yo lo aplico como haciendo morir las prácticas de la carne. Dios ya mató mi carne, pero yo con la ayuda del Espíritu mato las prácticas de la carne. ¿Cómo? Cuando veo mentira, digo, ese ya no es parte de mí, a la cruz donde pertenece. Cuando veo impureza en mí, digo, ese no es parte de mí, a la cruz donde pertenece. Y es muy importante eso, reconocer mi pecado, mas no identificarme con él. ¿Ok? Reconozco mi pecado,
pero no me identifico con él. Sí mentí, reconozco mi pecado, pero ya no soy el mentiroso porque está en la cruz. Y por eso caí, pero me voy a levantar y voy a caminar en honestidad, que es quien realmente soy. Pero si yo ando afirmando mi identidad caída, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares donde se les enseña a decir, soy fulano de tal y yo soy adicto. Aunque es bueno reconocer tu debilidad, ¿cuál es el problema? Al identificarme con mi debilidad decía, ese es quien soy. ¿Sí? Henrik igual adicto, lo hago eterno. Nunca puedo ser libre de él. Pero si yo digo, yo soy un hijo de Dios que ha batallado con no sé qué, pero gracias que esa persona murió. Obviamente no soy tonto y no me voy a acercar a esas cosas, pero no me identifico con mi debilidad, abrazo una nueva identidad superior que me permite cambiar. Y ese es algo que va creciendo. Ahora, luego dice en el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, algunos dicen, bueno, ese nada más es pensamiento positivo. Piensas positivo, piensas yo soy un hijo de Dios, piensas eso, y por eso cambias, sugestión. Pero imagínate lo siguiente, un niño se cree Superman. Le compran todo el atuendo, se ponen el uniforme, la capa y todo, y anda, yo soy Superman, yo soy Superman. Se levanta y luego en el espejo cada día dice 100 veces, yo soy Superman, yo soy Superman. Se sube a la azotea de su casa y se lanza diciendo, yo soy Superman. ¿Qué va a pasar? Va a tener un encuentro con la realidad y el pavimento. Porque la realidad es que no nació en Krypton y no es Superman. Su fe fue basada en una mentira y por eso no tenía sustancia. Pero cuando yo estoy diciendo, yo soy un hijo de Dios, yo estoy poniendo mi fe en algo real. Y por eso tiene sustancia. ¿Okay? Una de las traducciones de Hebreos 11 dice, la fe es la evidencia de lo que no se ve. ¿Sí? No se puede ver, no se puede medir, pero es real. Y tengo la sustancia, la evidencia de ello. Entonces, cuando yo creo que soy un hijo de Dios es diferente porque realmente soy un hijo de Dios. Dios ha puesto su vida en mí. ¿Y qué dice aquí? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ya no soy guiado por una larga lista de mandamientos. No soy guiado por las tablas de la ley. Haz esto, no hagas aquello, sino Dios empieza a guiarme ¿dónde? En mi corazón. Por eso cuando uno recibe a Cristo, de repente empiezas a decir, ay, no debería hacer eso, me siento mal. Nadie te dijo, pero Dios empezó a guiarte en el corazón. Es la vida, es la ley de Dios escrita en tu corazón. Y si cambiamos a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Y versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. ¿Ok? ¿Qué dice? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No dice que nunca cae en pecado, pero dice no lo practica. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Un ser humano tiene la simiente de Adán, un simiente corruptible, un simiente sujeto a pecado y muerte. Pero un cristiano recibe la simiente ¿de quién? De Cristo. Y ese simiente permanece en él y no puede seguir pecando. ¿Te has dado cuenta que como cristiano ya no puedes pecar a gusto? ¿Sí? Ya no te sale, ¿sí? Y hasta a veces hay cosas que queremos seguir haciendo, pero no puedo, o sea, mi corazón no me deja, ¿sí? Esa es una muy buena señal, es la naturaleza de Dios en ti. Ahora, ¿cómo funciona? Es un poco como madera. Madera no puede estar debajo del agua, flota. Eso no quiere decir que nunca está debajo del agua. A veces está debajo del agua porque lo amarran a otras cosas y se hunde. Pero si la madera se suelta libremente, ¿qué va a hacer? Flotar porque está en su naturaleza. Y es lo mismo la naturaleza de Dios. A veces lo tengo amarrado con incredulidad y hábitos antiguos y otras cosas, y está metido en pecado. Pero no es ese que peca, es la carne. Pero una vez que pongo la carne en la cruz, la naturaleza de Dios en mí, ¿qué va a hacer? Solito me va a sacar del pecado. Paso a paso. Si me he hundido mucho, a lo mejor el viaje va a tardar un poco, ¿sí? Si hay mucho mugrero en mi vida, Dios lo va limpiando poco a poco. Pero el espíritu va hacia la superficie, va hacia arriba, va hacia las cosas de Dios. ¿Sí? Y es cuando empiezo a abrazar la fe, yo soy un hijo de Dios y voy a caminar en eso. Ese pensamiento también está en Efesios. ¿Okay? Es una característica cuando algo es una doctrina correcta, lo puedes encontrar en varios lugares de la Biblia, no nada más en uno o dos versículos. Vamos a terminar con Efesios. ¿Okay? Pablo dice, esto digo y insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. ¿Sí? Pablo está diciendo, yo insisto que ya no vivan como los demás. Y luego describen los que viven sin Dios, teniendo el entendimiento entenebrecidos, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Y luego Pablo, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. En otras palabras, así no vivió Cristo. ¿No viste esas cosas que Jesús los andaba haciendo? O Pablo está diciendo, si no veías a Jesús haciendo ese tipo de cosas, pues tú tampoco. Entonces dice, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Cristo, con respeto a su antigua manera de vivir. ¿Y qué dice? Despójense del viejo hombre. ¿Qué es despojarse? Como quitar una ropa sucia y aventarlo. ¿Sí? Me despojo de algo, del viejo hombre que está viciado por sus deseos engañosos, pero renuévense ¿dónde?
en el espíritu de su mente. Otra vez, la importancia de la mente. Lo que piensas activa o la carne o el espíritu. O el viejo hombre, el nuevo hombre. Son sinónimos ahí. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creados a la semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Nos dice, despójanse del viejo hombre, vístanse del nuevo hombre, como renovando tu mente. Y luego dice cómo funciona en práctica. Por tanto, habiendo dejado la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. La mentira pertenece a ¿qué? ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? Al viejo hombre. La verdad pertenece al nuevo hombre. Enójense, pero no pequen. ¿Okay? El enojo no es exclusivamente del viejo hombre. Puedo enojarme, pero en la manera correcta, en la medida correcta, sobre las cosas correctas. Enójense, pero no pecan. No se pongan el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robe no roba más. ¿Por qué no? Porque robar es parte ¿de qué? Del viejo hombre. Sino que trabaja esforzadamente. Trabajar esforzadamente es parte del nuevo hombre. Haciendo con sus propias manos lo que es bueno para que tener que compartir con el que salga, con el que tenga necesidad. Luego, ninguna palabra obscena salga de su boca. ¿Por qué no? Porque palabras obscenas es parte ¿de qué? De la carne, de la vieja naturaleza. Sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que la oyen. Ok. Entonces, ven cómo aplica en práctica. Viejo hombre, nuevo hombre. Obras del viejo hombre, obras del nuevo hombre. Despójanse de algunos diciendo, ya no es quien yo soy, ya no es parte de mí, y abrazan otras cosas diciendo, eso es parte de Cristo, por lo cual también es parte de mí. Terminamos con Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable de Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Ok? Me presento a Dios. ¿Por qué? Porque soy muerto al pecado y vivo a Dios y me presento a Él. Luego dice, no se conformen a este mundo. Otra vez, no vivan como los gentiles, no vivan como los demás, sino transfórmanse. La palabra transfórmanse es la palabra griego metamorfo, de donde tenemos metamorfosis ahí. La oruga, la mariposa. No es un cambio, es más que un cambio, es una nueva forma de vida. La oruga se arrastra, la mariposa vuela. La oruga come hojas, la mariposa come polen. Son dos seres completamente distintas. Es una nueva forma de vida. Igualmente, Dios no te quiere ser un buen hombre o una buena mujer. Dios te quiere ser un hijo o una hija de Dios, una forma de vida distinta. Está dentro de ti, pero Dios quiere que se manifiesta. Dios quiere transformarnos, como sucede, renovando nuestro entendimiento. Para activar la vida de Dios en mí, necesito comenzar a pensar como Dios piensa. Pensar como Dios piensa. Recuerda que cada tipo de pensamiento activa o la carne o el espíritu. Y si empiezo a pensar con los pensamientos que hay en la Biblia, si dejo que el Espíritu Santo me enseñe, si permanezco en su palabra, como Jesús dijo, como vimos en un principio, conoceré la verdad
y la verdad va a transformar mi vida. Y voy a conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Último pensamiento. En Gálatas, última y nos vamos, como dicen. Gálatas capítulo 5. Ok, Pablo dice, digo pues, andan en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Ok, otra vez que vemos las dos naturalezas, la humana y la del Espíritu de Dios, lado a lado. Y que dice, otra vez, anda. Andar es algo diario, andar es paso a paso. ¿Ok? Andan en el Espíritu y así no satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. ¿Qué dice? Hay una guerra entre la carne y el Espíritu, entre el esclavo y el hijo. Y por eso no puedo vivir como me da la gana. ¿Por qué? Porque hay una guerra, uno que quiere llevarme hacia la muerte y otro hacia la vida. Pero ¿qué dice? Si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si yo sigo el Espíritu de Dios en mi corazón, Dios dice, con eso basta. No te preocupes con 1000 mandamientos, el Espíritu te va enseñando poco a poco. Si estás en la palabra, en la oración, haz lo que Dios te pone en el corazón y va a ser lo correcto. ¿Sí? Y entonces dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, esos son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ieras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está de acuerdo con Jesús, cuidado con la carne, cuidado con el pecado. Los que nada más lo siguen porque no importa, Pablo dice, cuidado, no vas a entrar. Luego dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Entonces, habla de las dos naturalezas y cómo se manifiestan. Pero un último punto, las cosas del Espíritu, ¿cómo son llamados? Frutos. Ok. No hay manzanas instantáneas. Ok. No hay semillas que dicen manzanas instantáneas. Y los plantas y las riegas y ¡rip! Una manzana. Toda cosa viva, natural, lleva un proceso que requiere tiempo. Y así también es con la nueva vida. Porque algunos escuchan eso, van a su casa, lo practican un día y dicen, no funcionó, pastor mentiroso. No veo ningún fruto. Es como me compras una semilla, vas a tu casa, lo riegas un día, regresas y dices, mentirosa, me vendiste semilla que no sirva. ¿Qué va a decir? No, síguele un tiempo y el fruto crecerá. Y es igual, sigue llenándote de la verdad, del sacrificio de Jesús, sus consecuencias en tu vida, sigue llenándote del Espíritu y inevitablemente
vas a llevar frutos. Cuando ves las obras de la carne, di lárgate a la cruz donde perteneces, ese ya no soy. Empieza a abrazar tu nueva identidad y poco a poco vas a llegar a llevar mucho fruto. Amén. Paramos ahí.